estamos en el segundo tiempo del programa. Esta semana se reglamentó la reforma laboral, que era uno de los proyectos insignia del gobierno para este año, que va a traer algunos cambios para los trabajadores, también obviamente para las empresas. Tiene varios puntos que vamos ahora a profundizar. Para eso vamos a hablar con alguien que es un especialista, una voz autorizada para hablar del mundo del trabajo. Estamos en comunicación con Julián de Diego, es abogado, doctor en ciencias jurídicas, fundador y titular del estudio de Diego y Asociados. Julián, ¿cómo estás? Matías Ortega te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Muy buenas noches, gracias por esta comunicación. Bueno, más que nada queremos escuchar de una voz autorizada cuáles son las principales modificaciones que trae esta reforma, qué cambios trae para los trabajadores y para las empresas. Bueno, la reforma y la reglamentación es muy compleja, pero digamos, vamos a tomar los temas centrales. En primer lugar, se reglamenta el sistema de blanqueo. Y como todos sabemos, hay alrededor de 8 millones de trabajadores, 40% de la fuerza laboral económicamente activa que está no registrada, es decir, que está fuera de toda regla porque sencillamente no se la incorporó a la seguridad social, no se la registra y por lo tanto ese sector de la sociedad está verdaderamente necesitado de un proceso de regularización. Esa regularización está contenida en la Ley de Modernización Laboral y ahora con la reglamentación se puede poner en marcha. Son 180 días, dentro de los cuales quien se inscriba en este sistema tiene una condonación muy importante de la deuda del pasado y tiene una contribución patronal muy reducida para el comienzo de la relación. Esa regularización, blanqueo y condonación requiere de algunos requisitos adicionales que se van a dictar. Fundamentalmente, el ARCA tiene que fijar algunas reglas para establecer el modo de inscribirse, la metodología o el proceso de regularización en qué consiste. La gran ventaja del sistema, reitero, es condonación del pasado, bajas contribuciones. Ahora, ¿qué ocurre después de los 180 días? Quien no se haya regularizado va a tener que hacer frente a multas, intereses, recargos y a la totalidad de la deuda no prescripta y por lo tanto la verdad que se convierten esas deudas en impagables, de modo tal que estos 180 días le está dando la oportunidad a todo aquel que está en negro, que está no registrado, la posibilidad de ingresar al sistema. El otro instrumento muy importante, y después escucho las preguntas que ustedes quieran hacer, es el FAL, Fondo de Asistencia Laboral. Es un fondo que se arma sobre la base de contribuciones patronales, 2,5% para las empresas más chicas, para las pymes, alrededor del 1,5% para las empresas más grandes, que tiene la ventaja de que una vez que está integrado el fondo, el dinero que se ha incorporado a este sistema se utiliza para el pago de las indemnizaciones por despido. Este sistema va a empezar a regir a partir del 1 de noviembre, también requiere de normas del ARCA y normas complementarias porque la administración de este sistema se hace a través de un fideicomiso o de un fondo financiero. Así que la Comisión Nacional de Valores tiene que emitir algún tipo de normas, probablemente también el Banco Central, y seguro que tiene que incorporar también algunas normas del ARCA para lo mismo que hablábamos en el régimen de blanqueo, para la registración, para los procedimientos de ingreso de estos fondos. Los fondos pasan a un fideicomiso, por ejemplo, a un fondo financiero que es intangible. ¿Intangible qué quiere decir? No se puede utilizar ni aplicar para otro destino que no sea para el pago de las indemnizaciones.
De todas maneras tuvo ahí FAL, algunas críticas, ¿no? El FAL, ¿qué tal, doctor? Lo saluda Ariel Basile. Digo, por una cuestión ligada a cierto desfinanciamiento de las cajas jubilatorias o ligadas también a, sobre todo a la oposición, ¿no? Decía que podía generar algún grado de déficit fiscal por los aportes que también tiene que hacer el gobierno. Sí, en realidad hay oposiciones internas y externas. Hay observaciones de los entes internacionales, de los organismos internacionales que están dando financiamiento a la Argentina. Hay observaciones de los gobernadores y hay críticas al hecho de que el 2,5 y el 1,5 que aportan las empresas se puede compensar. Al principio se iba a compensar al 100%, ahora hay dudas sobre el particular, con una deducción equivalente en el marco de la seguridad social, que tiene que ver con el régimen jubilatorio, que ya está herido en muchos sentidos en cuanto a su financiamiento y que podría influir sobre un perjuicio, digamos, al déficit fiscal, que es una de las normas sagradas de la política del actual gobierno. Entonces, por eso es que se están produciendo estos diferimientos. En realidad, si uno mira el texto de la ley, esto debería empezar a regir, estas reformas deberían empezar a regir inmediatamente que se dicta la reglamentación, y ya se difirió para noviembre. Y la ley autoriza, y esto lo autorizó por pedido de los gobernadores, a que el sistema pueda comenzar ni siquiera el 1 de noviembre, sino el 1 de enero del año próximo. Y para que opere, para que funcione el sistema, se requieren 12 meses de acumulación, o sea, 12 meses de aporte sin pagar nada, con lo cual el sistema, sea cual fuere, lo va a ver el próximo presidente, porque se va entre la instrumentación del fideicomiso, las normas del ARCA, las normas que tienen que surgir de la Comisión Nacional de Valores, la constitución de los fideicomisos, que se hace por empresa, ante las entidades bancarias, y la acumulación del fondo, van a pasar entre 15 y 18 meses, y si uno analiza eso en perspectiva, se agota todo el año 2027. Y con ello, por eso digo, un poco en forma simbólica, el que lo va a ver va a ser el próximo presidente, sea cual fuere, ¿no es cierto? Julián, hubo muchas también críticas respecto al este sistema del FAL, ¿no? El sistema de indemnizaciones, y también uno de los argumentos que se esgrimió para la necesidad de la reforma laboral fue los juicios laborales. ¿Usted cree que son infundadas estas críticas? ¿Tienen algún sustento? Mire, en una reforma tan importante, que abarca 200 artículos de la ley de contrato de trabajo, de la ley de asociaciones sindicales, de la ley de convenios colectivos, de la ley de todas las normas vinculadas con la huelga en los servicios esenciales, el control de las asambleas, los aportes y contribuciones. En una ley de esta complejidad vamos a tener más del 50% de las normas que van a aplicar como se están aplicando en este momento, en forma pacífica y sin ningún conflicto. Pero después vamos a tener 20-25% de las normas que van a necesitar algún retoque, y vamos a tener 10, 15, puede llegar al 20% de las normas que puedan ser cuestionadas judicialmente y que requieran una revisión. Eso es parte de la mecánica que tienen todas las reformas laborales. Cuando uno ve la reforma laboral en España, en Francia, en Italia, en Gran Bretaña, en Alemania, que son países que nosotros miramos como ejemplos, ellos van ya por la sexta oleada de reformas desde la pandemia. Nosotros vamos por la segunda, o sea, nosotros hicimos una pequeña reforma en la ley de bases con 18 artículos vinculados con el tema laboral el 9 de julio del año pasado, y ahora estamos con esta mucho más completa, vigente desde el 6 de marzo de este año. ¿Y cuáles serían ahí las más susceptibles de ser judicializadas? Las más susceptibles tienen que ver con la generación de una serie de cambios vinculados con
los derechos, los que llamamos derechos fundamentales del trabajador. Por ejemplo, hay principios, el principio de progresividad que dice que toda reforma laboral debe propender a mejorar las condiciones de trabajo y los derechos del trabajador. Este principio de progresividad no está en la ley, está en el Tratado Internacional de San José de Costa Rica, que es un tratado internacional de los derechos humanos aplicados al mundo laboral que tiene rango constitucional. Entonces, algunas de las normas pueden significar algún retroceso en ese principio de progresividad y allí podemos tener alguna dificultad. Ahora, es muy importante, por la pregunta que ustedes hicieron, que también es una pregunta relevante, tener en cuenta que el cuestionamiento judicial tiene que ser en los casos concretos. La fragilidad por la cual han caído prácticamente todos los cuestionamientos de la CGT, de ATE y de otras entidades sindicales, es que ellos hacen planteos de constitucionalidad en abstracto. Y en realidad los planteos de inconstitucionalidad, para que sean pertinentes dentro de un sistema como el jurídico como el nuestro, tienen que ir fundados en el caso concreto, y entonces las medidas cautelares que se adoptaron tuvieron bastante poca sustentabilidad y finalmente cayeron. Entonces hoy tenemos la gran ventaja de que está plenamente vigente la reforma laboral y que los planteos de inconstitucionalidad van a ser para casos concretos. Con un agregado que permítanme hacer una aclaración muy importante. Hay muchos jueces que su función es, en un derecho como el derecho laboral, proteger al trabajador, están diciendo que muchas de las normas de la reforma laboral resuelven conflictos que había entre los mismos jueces con distintos criterios sobre algunas normas. Por ejemplo, la indemnización por despido. La indemnización por despido tiene un texto nuevo que no modifica en esencia la indemnización, sigue siendo un mes de sueldo por año de antigüedad o fracción mayor de 3 meses, tomando la mejor remuneración, pero que resuelve una cantidad de conflictos en donde, por ejemplo, el gobierno las jueces de la capital federal decían que no correspondía calcular el aguinaldo y los bonos de pago anual o de pago semestral en la base de cálculo de indemnización por despido, y la provincia de Buenos Aires decía lo contrario. Entonces, eso está resuelto por la reforma, y entonces eso va a disminuir considerablemente los cuestionamientos judiciales. No lo digo yo, lo están diciendo muchos magistrados que ven esa parte como muy positiva de la reforma, ¿no? Digo, cuando dice que los casos a la justicia tienen que ser concretos, quiere decir que tiene que ir la persona individualmente a decir, en este caso, para tomar el ejemplo de indemnizaciones, me hubiese correspondido una mayor indemnización con la otra ley, entonces voy a ir a la justicia a pedir que se aplique la ley anterior. ¿Sería algo por el estilo, digo, para llevarlo allá, no? Esa sería una de las posibilidades, que puede ser un caso de una sola persona, puede ser un caso, como se lo llama, plurindividual, donde abarca varias personas, y en algún caso podría ser un caso colectivo, cuando se está afectando la vigencia de una norma de un convenio colectivo, por ejemplo, podría ser pero no puede ser en abstracto, ¿no? El planteo de la CGT, del recurso que interpusieron ante la autoridad judicial del gobierno, del que ahora es el gobierno de la ciudad, pero que era la Justicia Nacional del Trabajo, era un planteo genérico que inclusive que tenía errores. Por ejemplo, estaba impugnado dentro del planteo de la CGT lo que se llama el salario dinámico, que es una ventaja para el trabajador, porque el salario dinámico se calcula por encima de la inflación. Uh-huh. Y así todo, como fue bastante desprolija y apurada la interposición del recurso, pidieron que se declare la inconstitucionalidad del salario dinámico. Es decir, entre la fragilidad de un planteo en abstracto, el apuro de hacer el recurso para obtener algún resultado, y la falta de fundamento de muchas de los cuestionamientos, era obvio que los recursos interpuestos por la CGT, ATE
y por otras entidades sindicales que también interpusieron recursos, por ejemplo, personal jerárquico de trabajadores del petróleo. Bueno, todos esos procesos cayeron y por lo tanto hoy la ley está plenamente vigente y como usted dijo muy bien, una persona que se sienta agraviada porque siente que su indemnización debería ser mayor o que se debió aplicar la norma anterior y que la nueva norma está violando derechos constitucionales, por supuesto puede hacer el planteo judicial. ¿Y es optimista, doctor, respecto a que esta ley logre ampliar la formalización de trabajadores, por un lado, y también qué cree que le faltó a la ley? Digo, se hablaba de las trabajadores de plataforma, digo, ¿cree que le faltó llegar a algún punto? Mire, la ley es, como todas estas normas, generan toda una revolución. ¿Por qué? Porque el motivo fundamental de la reforma no es introducir una ley con un marco conceptual o ideológico moderno. El sentido más importante de la reforma es que las nuevas tecnologías están generando una conmoción en todo lo que es el trabajo humano. Y si nosotros no modernizamos la ley de contrato de trabajo es del año 75, en esa época no existía ni el fax, y no la ponemos en el marco de las nuevas tecnologías, como está armada esta ley, que está, cuando uno habla del salario dinámico vinculado con la productividad, quiere abandonar la cultura de la inflación. Cuando uno habla de banco de horas, de compensación de horas extras, de otorgamiento de las vacaciones todo el año, está hablando de mejorar la productividad de las empresas, pero también mejorar la posibilidad de que todos los trabajadores puedan acceder a estos beneficios. Y lo mismo con el FAL. El FAL, fíjese usted, el 80% del empleo registrado de la Argentina está en empresas de menos de 100 trabajadores. Una cuarta parte de esos trabajadores solamente cobran la indemnización por despido cuando lo echan. ¿Por qué? Y porque las pymes, que son este 80% del que estamos hablando, no tienen espalda para hacer frente a las indemnizaciones. Les llega una sentencia judicial que no pueden pagar, se les terminó el alquiler a una panadería, la verdulería se cierra porque no le van bien las ventas en la zona donde está ubicada. En fin, las 1000 razones por las cuales una pyme cierra, la pyme no tiene espaldas, no tiene respaldo, no tiene resguardo para pagar las indemnizaciones. Con el FAL, cualquiera sea la situación de la pyme, cualquiera sea la fórmula de cierre, los fondos van a estar intangibles e inembargables a disposición del trabajador para que cuando sea despedido presente su telegrama o su acreditación de que se extinguió el vínculo y automáticamente en 4 días el FAL le tiene que pagar la indemnización. Nos quedan 4 minutitos todavía. Quisiera preguntarle un cuestionamiento que se hace, que es que la reforma permite salarios a la baja, ¿no? Que permite bajar el salario de un trabajador, cosa que supuestamente la ley anterior no lo permitía, y también por la situación de los trabajadores de aplicaciones, ¿no? ¿Qué lo beneficiaría o qué podría llegar a pasar con ellos a partir de la reforma laboral? Perfecto, mire, el primer tema se lo aclaro con todas las letras. No hay ninguna norma dentro de la reforma laboral que establezca salarios a la baja. Al contrario, el salario dinámico es un salario que se adiciona a la remuneración del convenio colectivo actualizado por el IPC del INDEC. Así que esa afirmación es una afirmación dogmática hecha por algunos dirigentes sindicales que no tiene ningún fundamento y no tiene respaldo en ninguna parte del texto de la reforma. En cuanto a las aplicaciones, le voy a hacer una síntesis muy cortita. En todo el mundo, salvo en alguna rara excepción, las aplicaciones no tienen tratamiento legislativo porque se sabe que si se lo incorpora al mundo laboral desaparecen. En algunos lugares, yo que tengo la suerte de poder estar en Madrid o en París por razones académicas con bastante frecuencia, a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, en esas ciudades capitales, la cantidad de gente que hace delivery a través de bicicleta, de moto, de vehículos, de
de los vehículos más insólitos, van en roller, van en estas ruedas, que es una sola rueda y va a una gran velocidad por la calle. Es una nube de gente que está haciendo delivery en estas ciudades a propósito de, por ejemplo, la hora después de la merienda a la hora de la cena. En ninguno de estos países se legisla, porque se sabe que si se lo incorpora a estos trabajadores al mundo laboral, las cargas, los impuestos al trabajo, las exigencias, hacen que toda esta población desaparezca. Para darle una idea, en Francia hay 2 millones, escuche, 2 millones de trabajadores autónomos, independientes, lo que nosotros llamamos monotributistas, vinculados a Uber, a Globo, a Pídalo, a Rappi, a todas estas organizaciones. En Roma en Italia hay 1.600.000 trabajadores. En Madrid hay otro número parecido. En Gran Bretaña, que es un país que siempre tiene una fuerte presencia en la justicia y hay un fallo en contra de una de las empresas vinculadas al delivery, diciendo que son trabajadores dependientes. En todos estos países no se ha dictado ninguna norma para preservar esta población que tiene trabajo, que tiene remuneración, que tiene ingresos, pero que todo el mundo quiere tratar de que formen parte de una nueva, ¿cómo podría decir?, naturaleza jurídica de la relación, que es un híbrido entre la relación de dependencia y la relación autónoma, y que nosotros, con lo que ha hecho la reforma, lo ha calificado como que todos estos trabajadores son monotributistas. Julián, le agradecemos muchísimo por esta comunicación. Estamos ya debiendo una tanda y tenemos que entregar el programa, así que muchísimas gracias por estas explicaciones. Bueno, veamos qué pasará con esto, sobre todo con el registro, ¿no?, de los trabajadores, que esperamos que se amplíe la cantidad de trabajadores registrados. Sí, es muy importante ver cuál es el modelo resultante. ¿Por qué? Porque en las reformas laborales, como se hacen oleadas anuales, en todo lo que está funcionando hay que consolidarlo, en todo lo que ofrece dudas hay que corregirlo, y en todo lo que no es constitucional o que puede generar un daño, una afrenta al trabajador, hay que cambiarlo. Entonces ese proceso constructivo hay que ir viviéndolo año tras año para hacer todo lo que haya que hacer para que la reforma laboral tenga éxito, no solamente para los trabajadores y su empleabilidad, sino también para todos los empleadores, sobre todo las empresas más chicas, que hoy son la fuerza empresaria de mayor cantidad de empleo en la Argentina. Bueno, muchísimas gracias, Julián, por la comunicación. Lo despedimos. Hasta pronto. Hasta pronto. Ahí hablamos.